Después de enterarme de que mi novio había sido diagnosticado con insuficiencia renal, lo dejé sin pensarlo 2 veces, incluso llevándome la mayor parte de nuestros ahorros. 3 años después, Orión no solo superó su enfermedad, sino que también se convirtió en una figura célebre en la ciudad A. En su fiesta de compromiso con Celeste, Orión hizo una confesión conmovedora. El único arrepentimiento de mi vida es haber perdido 3 años enteros contigo. Como la protagonista de su juventud, me escondí en el salón del banquete, observando al hombre que había abandonado. Orión nunca sabría que, mientras él consideraba esos 3 años como una mancha, para mí fueron los mejores de mi vida y nunca podría recuperarlos. La suave voz de Orión fue llegando poco a poco a mis oídos. Ya habían pasado 3 años desde la última vez que nos vimos. En aquel entonces, al inicio de su insuficiencia renal, sus mejillas estaban hundidas y su cuerpo se resentía por la enfermedad. Ahora era una persona completamente distinta, lleno de vida y prestigio. El compromiso era fastuoso, con periodistas por todas partes. Cada rincón estaba adornado con flores de hibisco, tal como yo había imaginado para nuestro propio compromiso. Pero no era conmigo con quien Orión se comprometía. Un periodista entrometido, notando el buen humor de Orión, trató de indagar. Señor Orión, ¿por qué usted y la señora Orión se perdieron 3 años juntos? ¿Hay alguien a quien considere la que se fue? La última pregunta fue en broma, pero borró la sonrisa de Orión. Celeste, aferrada a la mano de Orión, respondió con mezcla de lástima e indignación. Orión sí tuvo una exnovia, pero ella lo abandonó sin piedad cuando él estaba en problemas. Esto siempre ha sido una cicatriz en el corazón de Orión, así que por favor, no lo mencionen más. Orión palmeó la mano de Celeste para consolarla, pero su voz se endureció. Eso es cosa del pasado. Ahora he triunfado y tengo una prometida maravillosa como Celeste. Esa mujer solo se quedó con su arrepentimiento. Si no hubiera sido por su despiadado abandono, no me habría recuperado con tanta fuerza. Conocía demasiado bien a Orión. Aunque intentara ocultar sus emociones, percibía el rencor en su tono. Justo cuando estaba absorta en mis pensamientos, mi colega me empujó. Nora, ve rápido a traer el cuchillo para cortar el pastel. Empujada por mi compañera, tropecé y salí de la multitud. Al verme, los ojos de Orión se abrieron de par en par. Celeste exclamó incrédula. Nora, ¿qué haces aquí? Aferrándose al brazo de Orión, me miró con sospecha. ¿Por qué estás aquí? Abandonaste a Orión hace 3 años. ¿Ahora quieres aferrarte a él solo porque tuvo éxito? Nora, ¿cómo puedes ser tan egoísta? Con cada palabra de Celeste, la mirada de Orión se volvía más fría. Con torpeza, me incorporé del suelo. No, yo solo estoy trabajando aquí. Al escuchar mis palabras, Orión se echó a reír con desdén, mirándome de arriba abajo. 3 años después y estás de mesera. ¡Qué ridículo! Nora, ¿te arrepientes de haberme dejado entonces? Al mencionar el pasado, su voz se tensó y su mirada me atravesó. Después de todo, debió de ser el periodo más humillante de su vida. Lo diagnosticaron con insuficiencia renal y, además, lo abandoné tras años de relación. Para su sorpresa, mostré una sonrisa estándar. No me arrepiento. Señor Orión, me gano la vida con mis propias manos. No hay nada de qué avergonzarse. Debería ir a cortar el pastel con la señora Orión. Orión se quedó pasmado por un instante al escucharme referirme a Celeste como señora Orión, con tanta calma. En aquel entonces, después de cada revés en su emprendimiento, Orión me abrazaba y prometía: Nora, algún día tendré éxito. Quiero que todos te llamen con respeto, señora Orión. Y yo me atrevía a rodear su cuello con mis brazos. Tengas éxito o no, la única señora Orión seré yo. Ahora, después de tantas idas y venidas, yo cedía respetuosamente ese título. Nora, dijo Orión con una risa amarga, de verdad no has cambiado nada. Con esas palabras, volcó el pastel de 3 pisos. La crema y el chocolate me salpicaron por todas partes, dejándome allí como una payasa, soportando las miradas burlonas de la multitud. El incidente tomó a todos por sorpresa. Nadie esperaba que la fiesta de compromiso terminara así. El gerente se apresuró a disculparse, pero Orión lo ignoró y se concentró únicamente en mí. Yo solía ser tan frágil, pero incluso tras ser humillada públicamente, no dije una palabra. En lugar de eso, instintivamente solté: Lo siento, señor Orión. Lejos de sentirse triunfante, Orión sintió una opresión en el pecho. ¿Cómo permitiste que alguien como ella ingresara a mi fiesta de compromiso? Si quieren que lo pase por alto, deben despedirla. Al oír que Orión quería que me despidieran, levanté la mirada rápidamente. No, yo necesito este trabajo. Orión, lo siento. No debí haber venido aquí. Por favor, no hagas que el gerente me despida. Al ver mis ojos llenos de lágrimas, Orión mostró una sonrisa maliciosa. Una mujer tan despiadada como tú no merece nada. Si estás tan desesperada por dinero, puedo presentarte a algunos clientes. Ingresos garantizados. Lo miré incrédula, sin poder creer que me estuviera difamando así. La vergüenza y la ira me hicieron llorar al instante. Orión, te estás pasando. Al ver mis lágrimas, la arrogancia de Orión pareció vacilar. Casi por instinto quiso secar
sacármelas, como solía hacer 3 años atrás. Sin embargo, en el siguiente segundo, Celeste se tapó el ojo derecho y gimió. «Orión, me duele el ojo». Su voz lo trajo de vuelta a la realidad. Preocupado, la tomó en brazos. «Celeste, ¿te duele otra vez el ojo? Te llevaré al hospital ahora mismo». Al pasar junto a mí, Orión apretó los dientes y escupió. «Nora, recuperaré todo lo que me debes». Tras la partida de Orión, la fiesta de compromiso terminó de forma abrupta. El gerente, temeroso de ofenderlo, me despidió de inmediato. Por mucho que rogué, el gerente negó con la cabeza con insistencia. «Nora, ¿te das cuenta de a quién ofendiste? Es Orión. No podemos permitirnos provocar a alguien así. Será mejor que busques otro trabajo». Apretando los $300 arrugados, vagué sin rumbo por las calles. El viento frío me hizo tiritar, como si me transportara de nuevo a la gélida mesa de operaciones de hacía 3 años. Mi visión se nubló, las piernas me fallaron y me desplomé. Cuando desperté, estaba en el hospital. Mi hermano, Quinton, me ayudó a sentarme. Sus ojos reflejaban preocupación. «Hermana, ¿cómo terminaste así? ¿No te dije que no te preocuparas por el dinero? Puedo trabajar más. Tú solo concéntrate en mejorar». «Hermana, lo escuché todo. Orión es un cretino. ¿No vas a decirle la verdad?». Negué con la cabeza, debilitada. Desde que tomé mi decisión hace 3 años, nunca tuve intención de volver atrás. 3 años atrás, a Orión le diagnosticaron insuficiencia renal y necesitaba un trasplante de riñón para salvarse. Sin embargo, en el hospital escaseaban donantes y él no lograba conseguir uno. Para salvarlo, doné un riñón en secreto. Conocía a Orión lo suficiente para saber que, si se enteraba de que casi di mi vida por él, no habría aceptado la donación. Por eso fingí no querer cargar con su situación y desaparecí tras su hospitalización. En realidad, me estaba preparando para la cirugía de trasplante, pero, debido a mi constitución débil, después de la operación desarrollé insuficiencia renal crónica. No quería que Orión viviera con culpa, así que, una vez dada de alta, desaparecí durante 3 años. Por la necesidad de diálisis, Quinton y yo vivimos con muchas limitaciones, trabajando en varios empleos. Por eso es que me encontraba de mesera en la fiesta de compromiso de Orión. Al recobrar el sentido, a pesar de las protestas de Quinton, insistí en darme de alta. Simplemente no podíamos costear un hospital de élite. Sin embargo, cuando Quinton me ayudaba a salir, nos topamos con Orión y Celeste en el pasillo. Al verme, Orión frunció el ceño de inmediato. «Nora, ¿me estás siguiendo hasta aquí? Eres patética». Al escuchar su insulto, Quinton se interpuso frente a mí. «Orión, ¿qué disparates estás diciendo?». Al ver a un desconocido a mi lado, los ojos de Orión se oscurecieron y el ambiente se volvió helado. «¿Qué es eso que llevas en la mano?». Intentó tomar el informe médico que yo sostenía. Temiendo que lo leyera, retrocedí. Al ver mi reacción, la mano de Orión se quedó inmóvil en el aire. Entonces Celeste habló. «Dado que Nora sale del departamento de obstetricia, ¿será un informe de un chequeo prenatal?». Cuando Orión empezó a insultarme, Quinton se puso frente a mí para protegerme. «Orión, ¿qué estás diciendo?». La expresión de Orión se endureció al ver a un extraño defendiendo mi posición, y el ambiente se volvió aún más tenso. «¿Qué es lo que tienes ahí?». Orión distinguió el informe médico en mis manos e intentó arrebatármelo. Temerosa de que viera los resultados, retrocedí. Al notar mi reacción, su mano se quedó suspendida en el aire. Entonces Celeste comentó: «Si Nora viene del departamento de obstetricia, ¿podría ser el informe de un control prenatal?». Fue entonces que me di cuenta de que, efectivamente, el departamento de obstetricia quedaba justo detrás de mí. «Nunca pensé, Nora, que estuvieras embarazada. Aunque traicionaste a Orión en el pasado, él no guarda rencor. Si se lo hubieras dicho antes, no te habría tratado así ayer. ¿No es cierto, Orión?». Mientras las palabras de Celeste flotaban en el aire, el rostro de Orión se ensombreció. Sus ojos parecían arder de furia, como si pudieran atravesar a Quinton, que permanecía protegiéndome. Yo sabía lo obstinado que podía ser Orión cuando algo se le metía en la cabeza. Para evitar más preguntas sobre el informe, opté por guardar silencio. Al ver mi tácita admisión, Orión apretó los dientes, asintiendo con brusquedad. «Nora, eres increíble. Una mujer sin corazón como tú. ¿Cómo es posible que no hayas pagado aún las consecuencias? Debí estar ciego para estar contigo tantos años». Verlo alejarse enfurecido hizo que mi corazón se encogiera. Celeste se acercó con una sonrisa triunfal. «Nora, no esperes que Orión te ame como hace 3 años. Su corazón me pertenece. Tú, su antiguo amor, deberías quedar en el olvido». Pensé que Orión y yo, viviendo en mundos diferentes, no volveríamos a encontrarnos, pero el destino fue cruel. Medio mes después, durante una exposición de diamantes, lo vi de nuevo. Celeste, a su lado, insistió en que yo la atendiera. No pasó mucho tiempo antes de que gritara: «Nora, te has vuelto loca. ¿Cómo te atreves a robar el anillo de compromiso que me regaló Orión?». Al oír el escándalo, Orión se acercó de inmediato. Frente a las miradas de la multitud y las acusaciones de Celeste, me defendí con la conciencia tranquila. «Celeste, ¿no has tenido suficiente? Solo quiero un trabajo para ganarme la vida. ¿Por qué te empeñas en acosarme?». Celeste se aferró a la manga de Orión, sollozando. «Orión, yo…». «No, fue claramente Nora. Le pedí que cuidara mi joyero, y cuando lo revisé, el anillo de compromiso no estaba. Nora fue la única que lo tocó. ¿Quién más podría haberlo tomado?». La mirada de repugnancia de Orión se posó en mí. Entonces ordenó con determinación:
Devuélvele el anillo a Celeste. Al ver cómo se ponía de su parte sin dudarlo, mi corazón se hundió una vez más. Te dije que no fui yo, pero Orión no quiso escuchar mi explicación. Al ver que no admitía la culpa, se burló. Bien, si no quieres confesar, no me culpes por ser despiadado. Quítate la ropa. Sus palabras me dejaron inmóvil. Al no reaccionar, Orión avanzó para desabotonarme la ropa. Si robaste el anillo, lo esconderías en la ropa. Si quieres probar tu inocencia, te doy la oportunidad. Aterrada, lo empujé y me aferré a mis mangas. ¿Estás loco? Orión, yo no robé nada. Sabes que no soy así. No lo sé. Orión alzó la voz. Nora, no te entiendo en absoluto. Si no cooperas, no me culpes por ser implacable. Ustedes, quítenle la ropa. A su orden, los guardaespaldas me rodearon. Caí al suelo presa del pánico, intentando esquivar sus manos. Pero por más que luché, me superaban en número. Con un estrépito, mi blusa se rasgó por la espalda. Justo cuando estaba a punto de quedar expuesta, Quinton irrumpió para cubrirme. ¿Qué hacen? ¡Suéltenla! ¡Deténganse! Al mismo tiempo, uno de los guardaespaldas le tendió algo a Orión. Señor Orión, encontramos el anillo. Al ver el anillo recuperado, Orión me lanzó una mirada llena de desprecio. Nora, harías cualquier cosa por dinero. Este anillo vale 5 millones. Si así lo deseo, podrías pudrirte en la cárcel de por vida. Mientras temblaba sin poder contenerme, Quinton ya no aguantó más y le gritó a Orión. ¿Cómo te atreves a tratar así a mi hermana? Ella te donó un riñón. Tras las palabras de Quinton, la exposición, antes bulliciosa, se sumió en un silencio sepulcral. Después de un largo rato, Orión habló con un hilo de voz ronca. ¿Qué dijiste? El silencio que siguió a las palabras de Quinton fue ensordecedor. Sentí que el mundo se detenía, como si cada respiración en aquella sala dependiera de lo que Orión diría a continuación. ¿Qué dijiste? Su voz salió rasposa, apenas un susurro, pero sus ojos me quemaban. No quise mirarlo. Mis piernas temblaban. No sabía si por la fatiga o por el peso de todo lo que había cargado durante estos 3 años. La mirada de Orión iba de Quinton a mí, buscando una respuesta, una negación, cualquier cosa, pero yo no podía decir nada. No debía. Mis manos apretaban el informe médico contra mi pecho. Sentía el calor de las lágrimas acumulándose en mis ojos, pero me negaba a dejarlas caer, no frente a él. Orión dio un paso hacia mí. Su expresión había cambiado. La furia se mezclaba ahora con algo más oscuro. Confusión, incredulidad y, quizás, una pizca de miedo. Nora, susurró mi nombre como si fuera una maldición o una plegaria. No sabía cuál de las dos, pero antes de que pudiera decir algo más, todo se volvió borroso. Un zumbido ensordecedor llenó mis oídos, y el suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Lo último que sentí fueron los brazos de Quinton sujetándome antes de que la oscuridad me envolviera. Desperté en una habitación de hospital. El olor a desinfectante me golpeó antes de abrir los ojos por completo. La luz blanca del techo era demasiado brillante, y cada músculo de mi cuerpo dolía como si hubiera corrido una maratón. Hermana, la voz de Quinton fue lo primero que escuché claramente. Estaba sentado a mi lado, con el ceño fruncido y los ojos rojos. Parecía no haber dormido en días. ¿Dónde estoy?, susurré, aunque la respuesta era obvia. Antes de que pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió, y allí estaba él, Orión. Su figura llenó la entrada, inmóvil, como si no supiera si entrar o salir, pero sus ojos, nunca había visto a Orión mirar así. No había rastro de la arrogancia que había mostrado en su fiesta de compromiso, ni del desprecio que me lanzó en la exposición. Era como si toda la fachada se hubiera desmoronado. ¿Qué estás haciendo aquí? Quinton se levantó de golpe, interponiéndose entre nosotros. Su voz era baja, pero firme. Orión no respondió de inmediato. Dio un paso al frente, ignorando por completo a mi hermano. Nora, ¿es verdad? Sus ojos se clavaron en los míos, exigiendo una respuesta. Quise negar. Quise decir que Quinton había malinterpretado todo, pero estaba cansada. Cansada de mentir, de cargar sola con todo esto. Asentí. Una sola vez. La reacción de Orión fue inmediata. Dio un paso atrás, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Su mano tembló cuando se la pasó por el cabello, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire. Sus ojos brillaban, pero no supe si era por la rabia, la culpa o algo más. Porque no habrías aceptado el riñón si sabías que era mío. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, y porque sabía que no podrías vivir con esa culpa. Orión se quedó en silencio. Quinton, en cambio, bufó. ¿Y crees que vivir con esto ahora es mejor?, le espetó a Orión. La trataste como basura, la humillaste frente a todos, y todo este tiempo ella te salvó la vida. Orión apretó la mandíbula, pero no replicó. En cambio, se acercó a mí, ignorando la mirada asesina de mi hermano. Nora, su voz temblaba. No sabía, pero no quería escuchar sus disculpas. No ahora. No tienes que decir nada. Lo interrumpí, girando la cabeza hacia la ventana. No hice esto para que me debas algo. Lo hice porque te amaba. Eso es todo. El silencio volvió a caer entre nosotros. Después de unos segundos, escuché cómo Orión retrocedía, sus pasos pesados alejándose hasta que la puerta se cerró tras él. Pensé que no volvería a verlo, pero estaba equivocada. Los días siguientes pasaron como una neblina espesa. El hospital se había convertido en una prisión silenciosa, donde cada pitido de las máquinas a mi alrededor era un recordatorio de mi fragilidad. Quinton no se separó
paraba de mi lado, aunque sus intentos de mantenerme animada eran en vano. No había nada que decir. Yo solo quería que el tiempo pasara rápido, que me dieran el alta y volver a mi vida, lejos de todo este caos. Pero Orión no había terminado conmigo. La primera vez que intentó entrar a la habitación, Quinton casi lo echó a empujones. Escuché su voz desde el pasillo, baja pero cargada de una furia contenida. No eres bienvenido aquí, Orión. Mi hermana no necesita más problemas. Pero Orión no era de los que se rendían fácilmente. Volvió al día siguiente, y al siguiente, cada vez con el mismo resultado. Quinton bloqueando la puerta, y yo fingiendo estar dormida o demasiado cansada para enfrentar la realidad. Hasta que un día, cuando Quinton bajó a la cafetería, Orión aprovechó su oportunidad. La puerta se abrió suavemente, sin el habitual sonido brusco de los pasos de mi hermano. No necesitaba mirar para saber que era él. Podía sentir su presencia, como una corriente eléctrica en el aire. Nora, su voz era baja, casi un susurro, pero no podía ignorarla más. Abrí los ojos lentamente, encontrándome con su mirada. Había algo diferente en él. El Orión que recordaba siempre tenía una confianza arrogante, como si el mundo entero le perteneciera. Pero ahora parecía un hombre roto. ¿Qué quieres, Orión?, pregunté, mi voz más fría de lo que me sentía por dentro. Él dio un paso al interior de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Llevaba un ramo de flores en la mano, pero no eran mis favoritas. Hibiscos, las mismas flores que había en su compromiso. Un recordatorio cruel, aunque no supiera la ironía. No sabía, empezó, su voz quebrándose. No sabía nada, Nora. Si lo hubiera sabido, ¿qué habrías hecho?, lo interrumpí, sintiendo una chispa de rabia encenderse en mi pecho. ¿Habrías cambiado algo? ¿Me habrías tratado diferente? ¿O solo me habrías mirado con culpa cada día? Orión bajó la mirada, sin poder responder. No hice esto para que me debieras nada, Orión. No quiero tu lástima ni tus disculpas. Solo quiero seguir adelante con mi vida. Se quedó en silencio por un momento, como si mis palabras lo hubieran golpeado. Pero entonces levantó la cabeza y vi algo diferente en sus ojos. Determinación. No vine a disculparme, dijo con firmeza. Vine porque quiero arreglar las cosas. No sé cómo, pero lo intentaré. No puedo cambiar el pasado. Nora, pero quiero hacer algo por ti ahora. Me reí, una risa amarga que llenó la habitación. ¿Arreglar las cosas? Orión, no puedes arreglar lo que está roto. No se trata de dinero o favores. No se trata de hacerte sentir mejor contigo mismo. Él dio un paso más cerca, su expresión suavizándose. No es para hacerme sentir mejor. Es porque me importas. Y no puedo vivir sabiendo lo que hice, lo que no supe. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas y cargadas de una verdad que no quería enfrentar. No necesito que te preocupes por mí, susurré, sintiendo cómo la barrera que había construido comenzaba a agrietarse. Lo que necesito es paz, y no la tendré si sigues apareciendo. Orión asintió lentamente, como si entendiera, pero antes de irse, dejó las flores en la mesa junto a mi cama. No dejaré de intentar, Nora. No porque me debas algo, sino porque yo te debo a ti. Y no se trata solo de un riñón, se trata de nosotros. Con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos. Pero lo peor era que, por primera vez en 3 años, no quería estar sola. Los días pasaron con una extraña pesadez en el aire. Esperaba que, después de nuestra última conversación, Orión desapareciera de mi vida, pero subestimé su terquedad. Aunque no volvió a irrumpir en mi habitación, sentía su presencia en todos lados. Flores frescas aparecían en la mesa, las facturas del hospital comenzaron a disminuir misteriosamente, y las enfermeras murmuraban sobre un benefactor anónimo que había mejorado mi tratamiento. No necesitaba preguntar para saber quién estaba detrás de todo eso, y sin embargo, no era eso lo que más me perturbaba. Una tarde, mientras Quinton estaba ocupado haciendo trámites, la televisión del hospital transmitió una noticia que me dejó helada. Última hora, Orión Álvarez y Celeste Romero cancelan su compromiso. La pareja, que había anunciado su boda hace apenas unos meses, ha decidido tomar caminos separados. Fuentes cercanas indican diferencias irreconciliables, aunque no se han dado detalles concretos. El control remoto cayó de mis manos. Mi corazón latía desbocado, pero no sabía si era por la sorpresa o por algo más profundo. No quería que esto me afectara. No debía, pero no podía negar la oleada de confusión que me invadió. Esa noche, cuando la enfermera vino a revisar mis signos vitales, me dijo algo que me dejó pensando. Tu novio está en la sala de espera otra vez. Ha estado viniendo todos los días. No la corregí. No tenía la energía para explicar que Orión no era mi novio, que ya no significaba nada para mí. O al menos, eso quería creer. La mañana siguiente fue diferente. Me dieron el alta, aunque las advertencias sobre mi condición seguían resonando en mi mente. Quinton estaba a mi lado, sosteniendo mi bolso, cuando salimos del hospital. Pero allí, justo en la entrada, estaba Orión. Vestía informalmente, algo raro en él, con jeans y una camisa blanca arremangada. Sus ojos se iluminaron al verme, pero su sonrisa desapareció rápidamente cuando notó mi expresión. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, deteniéndome en seco. Vine a llevarte a casa, respondió, como si fuera lo más natural del mundo. Quinton bufó, adelantándose. No necesitamos tu ayuda, estamos bien solos. Pero Orión no se movió, sus ojos estaban fijos en mí. Nora, necesitamos hablar, no aquí, no ahora, pero, por favor, dame una oportunidad para explicarme. La palabra oportunidad
oportunidad resonó en mi mente. ¿Cuántas veces le había dado oportunidades en el pasado? ¿Y ahora él me pedía una a mí? No hay nada que decir, murmuré, sintiendo el peso de sus ojos sobre mí. Pero Orión no se dio por vencido. Sacó su teléfono y, delante de nosotros, marcó un número. En alta voz, escuchamos la voz de Celeste al otro lado. ¿Qué quieres, Orión? Su tono era frío, distante. Solo quiero que Nora escuche algo, dijo él, sin apartar la mirada de mí. Hubo un breve silencio, y luego Celeste soltó una risa amarga. ¿Así que le contaste? ¿Le dijiste que cancelaste nuestro compromiso por ella? Mi estómago se revolvió. Orión no dijo nada, solo colgó la llamada después de esa frase, dejando que sus palabras flotaran en el aire entre nosotros. ¿Qué estás intentando demostrar con esto? Pregunté, cruzando los brazos, más como un escudo que por desafío. Orión dio un paso más cerca, su voz baja, pero firme. Que no estoy jugando, que no es lástima lo que siento por ti. Cancelé el compromiso porque me di cuenta de que nunca dejé de pensar en ti, incluso cuando creía odiarte. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho antes. No supe qué responder. Quinton, viendo mi confusión, me tomó del brazo, dispuesto a alejarme de allí. Pero antes de que pudiera dar un paso, Orión dijo algo que me hizo detenerme. No espero que me perdones ahora. Nora, solo quiero que sepas la verdad. Y si algún día decides que quieres hablar, estaré aquí. Me quedé allí, mirándolo fijamente, mientras Quinton tiraba de mí suavemente. Finalmente, di un paso atrás, alejándome de él. Pero algo en mí sabía que esta no sería la última vez que lo vería. El tiempo lejos del hospital debería haber sido un alivio. Pero en realidad, fue más como un recordatorio constante de todo lo que había pasado. Volví a mi rutina con Quinton, aceptando trabajos temporales cuando mi salud lo permitía, mientras él cargaba con el peso de nuestras facturas médicas. Aunque intentaba aparentar normalidad, mi cuerpo no me dejaba olvidar. Las náuseas, el cansancio extremo y las visitas regulares al hospital para la diálisis eran parte de mi nueva vida, pero no estaba sola en esa rutina. Orión, aunque no aparecía en persona, se hacía presente de maneras que me resultaban imposibles de ignorar. Primero, fueron las facturas del hospital. Cada vez que intentaba pagarlas, me decían que ya estaban cubiertas. Luego, comenzaron a llegar cajas con medicamentos que nunca había podido costear. Al principio pensé que era una coincidencia, algún error administrativo, pero cuando recibí una carta del banco informándome que mi deuda había sido cancelada, supe que solo podía haber una persona detrás de todo eso. Es Orión, murmuré, dejando caer la carta sobre la mesa. Quinton la tomó y la leyó rápidamente. Su ceño se frunció más con cada palabra. ¿Quién se cree que es? Gruñó. No necesitamos su dinero, Nora, pero en el fondo, ambos sabíamos que lo necesitábamos. Mi tratamiento no era barato, y aunque odiaba admitirlo, parte de mí sentía alivio. Aún así, no podía aceptar esa ayuda sin confrontarlo. Una tarde, decidí ir a buscarlo. No podía seguir ignorando su presencia en mi vida, aunque fuera indirecta. Sabía exactamente dónde encontrarlo. Su oficina en el centro de la ciudad, en uno de esos edificios altos con ventanas que reflejaban el sol de manera casi cegadora. Cuando llegué, la recepcionista me miró con sorpresa, pero no hizo pregunta. Me anunció, y antes de que pudiera decir algo, escuché su voz al otro lado del teléfono. «Déjala pasar». La puerta se abrió automáticamente, y ahí estaba él, sentado detrás de un enorme escritorio de madera, con la ciudad extendiéndose detrás de él como un reino que había conquistado. Me crucé de brazos, tratando de mantener la compostura. «¿Por qué estás haciendo esto?», pregunté sin rodeos. Orión se levantó lentamente, sus ojos oscuros fijos en los míos. No había arrogancia en su expresión esta vez, solo una calma extraña. «Porque puedo», respondió simplemente, «y porque quiero hacerlo». Me reí, una risa seca y amarga. «Eso no es una respuesta, Orión. No necesito tu caridad». Él dio la vuelta al escritorio y se detuvo frente a mí, manteniendo una distancia prudente. «No es caridad, Nora. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que pasaste por mí. No estoy aquí para limpiar mi conciencia. Estoy aquí porque me importas». Su sinceridad me desarmó más de lo que quería admitir. No había dramatismo en su voz, ni intención de impresionar, solo la simple verdad. «No puedes comprar mi perdón», dije, la voz más baja de lo que pretendía. «Lo sé», respondió, «y no estoy intentando hacerlo». Nos quedamos en silencio por un momento, la tensión entre nosotros creciendo con cada segundo que pasaba. Finalmente, suspiré y di un paso atrás. «Gracias por la ayuda, pero no quiero deberte nada. Así que, por favor, detente». Orión asintió lentamente, como si entendiera, pero cuando me di la vuelta para salir, su voz me detuvo. «Nora», dijo suavemente, «no tienes que hacerlo todo sola». Me quedé quieta por un momento, dejando que sus palabras se asentaran en mi mente. Luego, sin decir nada más, salí de la oficina, pero mientras caminaba por las calles de la ciudad, no podía dejar de pensar en lo que había dicho. Pensé que después de nuestra última conversación, Orión entendería mi deseo de mantener distancia, pero el destino, o tal vez la cruel ironía del universo, tenía otros planes. 2 semanas después, mientras revisaba mi correo en la pequeña mesa del departamento que compartía con Quinton, encontré una carta oficial. Al principio, pensé que era otra factura médica, pero al abrirla, sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Era una invitación para participar en un proyecto beneficente de salud renal, dirigido a pacientes con insuficiencia renal y sus familias. La organización estaba buscando testimonios de personas que hubieran vivido la experiencia
de donaciones y tratamientos. Mi nombre había sido recomendado como una de las voces principales para el evento, pero lo que realmente me heló la sangre fue el nombre que aparecía en la parte inferior de la invitación. Fundación Orión Álvarez para la Salud Renal. ¿Estás bromeando?, murmuré, dejando caer la carta sobre la mesa. Quinton la tomó, la leyó en silencio y luego la arrugó con furia. Este tipo no entiende límites. ¿Qué pretende ahora? No sabía qué pretendía, pero una cosa estaba clara. No podía simplemente ignorarlo. El evento era grande, con la participación de médicos, pacientes y medios de comunicación. Y, por más que quisiera desaparecer, sabía que mi historia podía ayudar a otros. Voy a ir, dije finalmente, sorprendiendo incluso a mí misma. Quinton me miró como si hubiera perdido la razón. ¿Estás loca? Después de todo lo que hizo, no es por él, respondí, más segura de lo que me sentía en realidad. Es por mí, y por la gente que puede necesitar escuchar mi historia. El día del evento llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse un vestido sencillo, uno que no llamara demasiado la atención, y traté de controlar el temblor en mis manos mientras Quinton me acompañaba hasta el centro de convenciones. El lugar estaba lleno de gente elegante, con cámaras de televisión y fotógrafos en cada esquina. Apenas crucé la puerta, supe que él estaba allí. Orión. Estaba hablando con un grupo de médicos, vestido impecablemente con un traje oscuro, pero su postura relajada y segura no podía ocultar el brillo nervioso en sus ojos cuando me vio. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. No hubo palabras, solo esa conexión silenciosa que parecía imposible de romper, incluso después de todo. Antes de que pudiera decidir si debía acercarme o no, una de las organizadoras me encontró. Señorita Nora, qué bueno que pudo venir. Estamos muy emocionados de tenerla aquí. Me guiaron hasta el escenario, donde me explicaron cómo sería la presentación. Mi parte sería después de la introducción de Orión. Perfecto, justo lo que necesitaba. Compartir el escenario con el hombre que había hecho de mi vida un caos emocional. Me senté en la primera fila, esperando mi turno, mientras Orión subía al escenario. La multitud se cayó de inmediato, y su voz resonó clara y fuerte por todo el auditorio. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Este proyecto significa mucho para mí, no solo como empresario, sino como alguien que vivió de cerca la batalla contra la insuficiencia renal. Hizo una pausa, sus ojos buscando algo, o alguien, en la audiencia. Me encontré conteniendo la respiración cuando sus ojos se detuvieron en los míos. Hubo un tiempo en mi vida en que pensé que lo había perdido todo, continuó. Pero hoy estoy aquí porque alguien me dio una segunda oportunidad, y esta fundación existe para asegurarnos de que más personas puedan tener esa misma oportunidad. El auditorio estalló en aplausos, pero yo apenas escuché el sonido. Mi corazón latía tan fuerte que me preguntaba si la gente a mi alrededor podía oírlo. Cuando me llamaron al escenario, sentí que mis piernas pesaban 1 tonelada. Caminé lentamente, consciente de que todos los ojos estaban puestos en mí, pero, sobre todo, sentía la mirada de Orión quemando mi espalda. Tomé el micrófono y respiré hondo. Mi nombre es Nora, y hace 3 años tomé una decisión que cambió mi vida para siempre. Doné un riñón a alguien que amaba, y después desaparecí de su vida. El silencio en la sala era absoluto. Podía sentir la tensión en el aire, como si todos esperaran el siguiente capítulo de una historia que no conocían completamente. No me arrepiento de mi decisión, pero aprendí que no se puede cargar con todo el peso del mundo sola. La insuficiencia renal no solo afecta el cuerpo, afecta el corazón, la mente y las relaciones. Hice una pausa, mis ojos buscando, inevitablemente, a Orión. Estaba de pie al costado del escenario, su expresión indescifrable. Hoy estoy aquí porque quiero que otros sepan que está bien pedir ayuda, que está bien aceptar que no somos invencibles. Cuando terminé, la audiencia aplaudió, pero apenas lo noté. Mientras bajaba del escenario, sentí una mano en mi brazo. Me giré y me encontré cara a cara con Orión. Hablaste bien, dijo suavemente, con una sonrisa que no era arrogante ni forzada. Era sincera. No lo hice por ti, respondí, pero mi voz carecía de la dureza que solía tener. Orión asintió, como si ya lo supiera. Pero gracias por hacerlo de todos modos. Nos quedamos allí, en medio del bullicio del evento, rodeados de gente que no tenía idea del peso de nuestra historia. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de huir. Pensé que después del evento, Orión respetaría mi espacio, pero no sabía que la noche aún tenía preparada una última jugada. Esa misma semana, mientras organizaba algunos papeles en el pequeño escritorio de nuestro departamento, Quinton entró como una tormenta, su rostro pálido y los ojos llenos de furia. Llevaba el teléfono en la mano, con la pantalla iluminada mostrando un artículo en línea. ¡Mira esto!, espetó, arrojándome el teléfono sobre la mesa. Fruncí el ceño mientras leía el titular. Escándalo en la Fundación Orión Álvarez. Exnovia reaparece para reclamar su parte de la fortuna tras donación de riñón. Mi estómago se revolvió. Las fotos que acompañaban el artículo eran del evento, una de mí en el escenario, y otra, aún peor, en la que Orión y yo estábamos conversando después de mi discurso. Las palabras del artículo eran venenosas, insinuando que yo había donado el riñón como una inversión emocional que esperaba cobrar ahora que Orión era exitoso y rico. «Esto es obra de Celeste», exclamó Quinton, pasando las manos por su cabello con frustración. «¿Cómo puede ser tan despreciable? La acusación era
evidente. Solo alguien con resentimiento personal podía haber filtrado esa información y torcido la narrativa de esa manera. Pero lo peor no era la humillación pública, era la idea de que Orión pudiera creer siquiera una parte de esa mentira. Sin pensarlo 2 veces, tomé mi abrigo y salí del departamento. Quinton intentó detenerme, pero no lo escuché. Sabía exactamente a dónde debía ir. Cuando llegué al edificio de Orión, la recepcionista me reconoció de inmediato, pero esta vez no hubo necesidad de presentarme. Me dejó pasar con un gesto de comprensión en su rostro. Subí en el ascensor, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. La puerta de su oficina estaba entreabierta, y escuché voces adentro. Reconocí la de Orión y la de Celeste. ¿Cómo pudiste hacer algo así? La voz de Orión era dura, cargada de rabia contenida. «Oh, por favor», respondió Celeste, su tono lleno de desprecio. ¿De verdad esperabas que me quedara de brazos cruzados mientras esa mujer destruía todo lo que construimos? Ella te abandonó, Orión, y ahora vuelve como si nada, esperando que la perdones solo porque te dio un riñón. No seas ingenuo. Mi corazón se apretó al escuchar esas palabras, pero antes de que pudiera procesarlas, la voz de Orión volvió a sonar, más baja, pero con una furia helada. Ella me salvó la vida, Celeste. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ni siquiera quería reconocimiento por ello. ¿Sabes quién es la única persona que jugó con los sentimientos de los demás aquí? Tú. Hubo un silencio tenso, seguido por el sonido de una silla arrastrándose. Toqué suavemente la puerta y empujé para abrirla. Celeste estaba de pie, su rostro rojo de ira, mientras Orión se mantenía erguido detrás de su escritorio. Al verme, Celeste soltó una risa amarga. «Mira quién llegó, la heroína del día». Pero antes de que pudiera soltar más veneno, Orión habló. «Vete, Celeste». Ella se giró hacia él, incrédula. «¿Qué? Lo escuchaste. Vete. No quiero volver a verte cerca de mí o de mi fundación». Celeste lo miró, luego a mí, y por un momento pensé que iba a lanzar otra de sus acusaciones venenosas. Pero finalmente, con un bufido de frustración, recogió su bolso y salió de la oficina, empujándome con el hombro al pasar. El silencio que quedó tras su partida fue ensordecedor. Me quedé de pie en la puerta, sin saber qué decir, pero Orión rompió la distancia primero. Caminó hacia mí, sus ojos buscando los míos. «Lo siento», dijo suavemente. «Nunca debiste pasar por esto. No debí permitir que ella...» «No fue tu culpa», lo interrumpí, exhalando un suspiro tembloroso. «Pero necesitaba venir. Necesitaba saber si creías en esas cosas». Orión negó con la cabeza inmediatamente. «Nunca. No después de saber la verdad. No después de todo lo que has hecho por mí». Nos quedamos allí, mirándonos en silencio, mientras las palabras que realmente queríamos decir flotaban entre nosotros. Finalmente, Orión habló de nuevo, su voz apenas un susurro. «No sé si alguna vez podré compensarte por lo que hice, pero quiero intentarlo, Nora. No porque te deba algo, sino porque no quiero imaginar un futuro sin ti». Sentí que mi corazón se aceleraba, pero esta vez no era por el miedo o la confusión. Era algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo. «Orión», empecé, pero las palabras se desvanecieron. Él dio un paso más cerca, y pude ver la vulnerabilidad en sus ojos, la misma que sentía reflejada en los míos. «No tienes que decidir ahora», dijo suavemente. «Solo quería que lo supieras». Y en ese momento, supe que, por mucho que hubiera intentado negarlo, una parte de mí aún lo amaba. Después de aquella noche en su oficina, las cosas entre Orión y yo cambiaron, pero no de la manera que uno esperaría en una historia de amor perfecta. No hubo confesiones dramáticas ni reconciliaciones instantáneas. En cambio, lo que tuvimos fue algo más sutil, más real, espacio. Orión cumplió su palabra. No me presionó. No apareció inesperadamente en mi puerta, ni intentó resolver todos mis problemas, pero tampoco desapareció. Su presencia era como un eco constante en mi vida, lo suficientemente distante para no agobiarme, pero lo bastante cercana para que supiera que estaba allí si lo necesitaba. Un día, una carta llegó a mi departamento. No era una factura médica ni otra invitación a un evento. Era una simple nota, escrita a mano con su letra firme y elegante. «Hay un café en la esquina de la calle 12 que me recuerda a ti. Si alguna vez quieres hablar, estaré allí a las 5. No había presión en sus palabras, solo una puerta entreabierta. La leí una y otra vez durante todo el día, el papel arrugándose entre mis dedos. Parte de mí quería ignorarla, seguir adelante con mi vida como si nada, pero otra parte, más profunda, más difícil de silenciar, quería verlo. Esa tarde, encontré mis pies llevándome al café antes de que mi mente pudiera decidirlo. El lugar era pequeño y acogedor, con luces cálidas y el suave aroma del café recién hecho impregnando el aire. Orión estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, vestido casualmente, sin el traje que solía usar para enfrentar el mundo. Al verme entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa, pero no se levantó ni hizo un gesto dramático. Solo me miró, dejando que yo tomara la iniciativa. Me acerqué lentamente y me senté frente a él. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Solo nos mirábamos.
miramos, como si estuviéramos tratando de leer entre las líneas de nuestras miradas todo lo que no habíamos dicho en 3 años. Hola, fue todo lo que pude decir. Orión sonrió suavemente. Hola. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el tipo de silencio que compartes con alguien que conoces demasiado bien, alguien con quien no necesitas llenar cada espacio con palabras. Finalmente, él habló. ¿Cómo te sientes? La pregunta era simple, pero entendí que no se refería solo a mi salud. Mejor, respondí, y era verdad. Mi cuerpo aún luchaba, pero mi corazón comenzaba a sanar. Orión asintió, mirando su taza de café antes de volver a levantar la vista hacia mí. He estado pensando mucho en nosotros, dijo, su voz baja, casi un susurro. En lo que tuvimos y en lo que perdimos. Sentí un nudo en la garganta, pero no aparté la mirada. Yo también, admití. Nos quedamos en silencio un momento más, dejando que el peso de esas palabras se asentara entre nosotros. Luego, Orión sonrió de nuevo, esa sonrisa suave que solía derretir mis defensas. No espero que todo vuelva a ser como antes, Nora. Solo quiero empezar de nuevo, no como la pareja rota que fuimos, sino como dos personas que han aprendido de sus errores. Sus palabras fueron como una brisa fresca en un día caluroso. No prometía perfección ni finales felices instantáneos, solo honestidad y una segunda oportunidad. Respiré hondo y asentí. Podemos intentarlo. Orión se relajó visiblemente, como si hubiera estado conteniendo el aliento todo el tiempo. Levantó su taza de café y la alzó ligeramente. Por los nuevos comienzos, dijo. Le sonreí y levanté mi taza también. Por los nuevos comienzos. Y así, entre sorbos de café y sonrisas tímidas, dimos el primer paso hacia algo que, aunque incierto, ya se sentía como un hogar. Los días se convirtieron en semanas, y mi relación con Orión comenzó a transformarse en algo que no podía etiquetar fácilmente. No éramos simplemente amigos, pero tampoco estábamos de nuevo en ese territorio incierto de amante. Éramos nosotros, una versión nueva y extraña, moldeada por el pasado, pero no completamente definida por él. A pesar de la familiaridad que compartíamos, había momentos en los que sentía la tensión latente entre nosotros, como si ambos estuviéramos caminando sobre hielo delgado, temiendo romperlo con cualquier paso en falso. Pero, al mismo tiempo, esa tensión también era una prueba de que algo más profundo aún existía entre nosotros. Una tarde, Orión me invitó a su apartamento. No era la primera vez que lo hacía, pero esta vez, después de tantas conversaciones y cafés compartidos, decidí aceptar. Al llegar, me sorprendió lo poco que había cambiado. El mismo diseño minimalista, los mismos muebles elegantes, pero había algo diferente en el aire, algo más cálido, más humano. Orión me recibió con una sonrisa tranquila, como si estuviera tan nervioso como yo, aunque tratara de ocultarlo. Quería mostrarte algo, dijo, guiándome hacia una habitación al fondo. Cuando abrió la puerta, me encontré en una especie de oficina, pero no era como el resto del apartamento. Las paredes estaban cubiertas con fotos, documentos y planos. En el centro, sobre el escritorio, había una maqueta de lo que parecía ser un edificio moderno. ¿Qué es esto?, pregunté, acercándome con curiosidad. Orión pasó junto a mí, sus dedos rozando ligeramente mi brazo mientras señalaba la maqueta. Es el proyecto de la nueva sede de la fundación, pero no será solo un centro de atención médica. Quiero que sea un lugar donde las personas puedan encontrar apoyo emocional, orientación, todo lo que tú y yo no tuvimos cuando pasamos por esto. Me quedé en silencio, absorbiendo el peso de sus palabras. No era solo un edificio, era su manera de darle sentido a todo lo que había vivido y, de alguna manera, también a lo que habíamos vivido juntos. Quiero que seas parte de esto, Nora, añadió girándose para mirarme. No solo como inspiración, quiero que trabajes conmigo, que ayudemos a otros juntos. La propuesta me tomó por sorpresa. No esperaba que me incluyera de esa manera, no después de todo lo que habíamos pasado, pero al mismo tiempo, algo en mí se iluminó. La idea de transformar nuestro dolor en algo que pudiera ayudar a otros era algo que no podía ignorar. No sé qué decir, murmuré, sintiendo una mezcla de emociones arremolinándose en mi pecho. Orión sonrió suavemente y dio un paso más cerca. No tienes que decir nada ahora, solo piénsalo. Nos quedamos allí, en medio de aquella oficina improvisada, rodeados de los planos de un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, no parecía tan incierto. Sentí su mano rozar la mía, no de manera posesiva, sino como una promesa silenciosa de que, pase lo que pase, ya no tendríamos que cargar con nuestras cicatrices solos. Las marcas que llevamos, dije en voz baja, mirando sus ojos, no desaparecen, pero tal vez no tienen que definirnos. Orión asintió, su expresión seria pero llena de una calidez que me desarmó por completo. No, pero pueden recordarnos lo que somos capaces de superar. Y en ese momento supe que, aunque el camino aún era largo, ya no estaba sola en él. El otoño comenzó a teñir la ciudad de tonos dorados y rojizos, como si incluso la naturaleza entendiera que las transiciones podían ser hermosas. Mi relación con Orión seguía evolucionando, lenta pero constante, como las hojas que caían de los árboles, liberando lo viejo para dar paso a lo nuevo. Un día, después de una de mis sesiones de diálisis, recibí una llamada inesperada del hospital. Mi nombre había subido en la lista de espera para un trasplante. Mi corazón latió con fuerza, pero no me permití ilusionarme demasiado. Había aprendido a vivir con la incertidumbre como compañera. Cuando se lo conté a Quinton esa noche, su sonrisa fue
fue amplia, pero sus ojos mostraban la misma cautela que yo sentía. Estamos más cerca, hermana, dijo, apretando mi mano. Esta vez es diferente, lo sé, pero no estaba preparada para lo que vendría después. A la mañana siguiente, Orión apareció en mi puerta. No había aviso previo, solo su figura en el umbral, con una expresión que no había visto en mucho tiempo. Determinación pura. Necesito hablar contigo, dijo, sin rodeos. Lo dejé entrar, mi corazón ya anticipando que lo que tenía que decir no sería sencillo. Me enteré de la llamada del hospital, comenzó, y supe de inmediato a dónde iba esto. Fui a hacerme las pruebas, soy compatible. El mundo pareció detenerse. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y llenas de implicaciones. Lo miré, buscando alguna señal de que estaba bromeando, pero su expresión era seria, firme. Orión, no, susurré, sacudiendo la cabeza. No puedes hacer esto. ¿Por qué no? Preguntó dando un paso hacia mí. Tú lo hiciste por mí sin pensarlo. ¿Por qué no puedo hacer lo mismo? Sentí las lágrimas arremolinarse en mis ojos, pero me negué a dejar que cayeran. Porque no quiero que lo hagas por culpa. No quiero que sientas que me debes algo. Orión exhaló, frustrado, pasando una mano por su cabello. Nora, esto no es por culpa. Esto es porque te amo. Porque no quiero imaginar un mundo en el que tú no estés. No necesito una deuda para querer salvarte. Tú eres mi razón. Sus palabras rompieron la barrera que había construido alrededor de mi corazón. Las lágrimas cayeron libremente ahora, pero no solo por la emoción de lo que había dicho, sino porque, por primera vez, me permití aceptar que también lo amaba. Orión, mi voz temblaba. No sé cómo perdonarte por todo lo que pasó, por el dolor, por las humillaciones. Él asintió, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y esperanza. No tienes que hacerlo ahora, pero déjame estar aquí. Déjame demostrarte que podemos empezar de nuevo. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo el peso de los años, de los errores y los malentendidos, comenzaba a desvanecerse, y entonces, sin pensar más, me lancé a sus brazos. Te perdono, susurré contra su pecho. Te perdono, Orión. Sus brazos me envolvieron con fuerza, como si tuviera miedo de soltarme y perderme otra vez. Sentí sus labios en mi cabello, luego en mi frente, y finalmente, cuando nuestras miradas se encontraron, en mis labios. El beso fue suave al principio, lleno de cuidado y respeto, pero pronto se convirtió en algo más profundo, más urgente. No era solo un beso de amor, era un beso de liberación, de segundas oportunidades, de promesas para el futuro. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento, pero nuestras sonrisas decían todo lo que las palabras no podían. Vamos a superar esto juntos, dijo Orión, su frente apoyada contra la mía. No solo por nosotros, sino por todos los que necesitan saber que hay esperanza. Y supe, en ese instante, que no solo habíamos encontrado el perdón, sino también el propósito. El invierno llegó suavemente, cubriendo la ciudad con un manto de frío que contrastaba con el calor que sentía en mi interior. Después de todo lo que habíamos pasado, finalmente podía respirar sin el peso del pasado oprimiendo mi pecho. Orión y yo habíamos encontrado nuestro ritmo, uno marcado por la confianza reconstruida y la promesa de un futuro juntos. Una tarde, mientras estábamos en la fundación organizando un evento para concienciar sobre la donación de órganos, recibí la llamada que había estado esperando durante años. Señorita Nora, la voz del coordinador de trasplantes sonaba casi irreal al otro lado del teléfono. Hemos encontrado un donante compatible para usted. Me quedé inmóvil, el teléfono temblando en mi mano mientras Orión me miraba desde el otro lado de la sala, sus ojos llenos de preguntas. Cuando finalmente logré articular las palabras, sentí cómo las lágrimas comenzaban a deslizarse por mis mejillas. Orión, encontraron un donante. Él cruzó la habitación en un instante, sus brazos envolviéndome en un abrazo que contenía todos los años de espera, miedo y esperanza. No necesitábamos palabras. En ese momento, sabíamos que todo estaba a punto de cambiar. El día de la cirugía llegó más rápido de lo que había imaginado. Estaba nerviosa, claro, pero no asustada. Esta vez, no estaba sola. Orión estuvo a mi lado hasta el último segundo antes de que me llevaran a la sala de operaciones, sus dedos entrelazados con los míos como un ancla en medio de la tormenta. Te veré cuando despiertes, me susurró, su voz firme pero suave. Más te vale estar aquí, bromeé, aunque mi voz temblaba por la emoción. La cirugía fue un éxito. Cuando abrí los ojos en la sala de recuperación, la primera persona que vi fue Orión. Estaba sentado a mi lado, su mano sosteniendo la mía, sus ojos llenos de alivio y amor. Hola, dormilona, susurró, una sonrisa iluminando su rostro. Hola tú, respondí, mi voz ronca pero llena de alegría. La recuperación fue larga, pero Orión estuvo conmigo en cada paso del camino, y no solo él. Quinton también estuvo allí, su apoyo inquebrantable siendo una parte fundamental de mi sanación. Unos meses después, cuando estaba lo suficientemente fuerte, Orión y yo decidimos que era hora de dar el siguiente paso, no solo en nuestra relación, sino en la misión que habíamos encontrado juntos. La Fundación Orión Álvarez para la Salud Renal creció más allá de nuestras expectativas. No era solo un centro médico, era un faro de esperanza para aquellos que enfrentaban la misma batalla que nosotros habíamos librado. Ofrecíamos apoyo médico, emocional y financiero a pacientes y sus familias, asegurándonos de que nadie tuviera que pasar por esto solo. El día de la inauguración oficial del nuevo edificio de la Fundación, Orión y yo subimos al escenario tomados de la mano. La sala estaba llena de pacientes, médicos, amigos
amigos y familiares que habían sido parte de nuestro viaje. Orión tomó la palabra primero, su voz fuerte y clara resonando en el auditorio. Hace unos años pensé que lo había perdido todo, pero lo que no sabía era que a veces necesitas perder para encontrar lo que realmente importa. Esta fundación es más que un edificio. Es un símbolo de segundas oportunidades y del poder del amor y la comunidad. Luego me pasó el micrófono y por un momento me costó encontrar las palabras, pero cuando miré a Orión supe exactamente qué decir. La insuficiencia renal cambió nuestras vidas, pero no las destruyó. Nos enseñó sobre la fragilidad de la vida, pero también sobre la fuerza que podemos encontrar en nosotros mismos y en los demás. Hoy estamos aquí para compartir nuestra historia, no porque sea única, sino porque queremos que otros sepan que hay esperanza. Siempre hay esperanza. La ovación fue ensordecedora, pero lo único que sentía era la mano de Orión apretando la mía, su sonrisa reflejando la mía. Esa noche, después de la ceremonia, caminamos juntos por el parque cerca de nuestro apartamento. La brisa era fresca, pero su mano en la mía era suficiente para mantenerme caliente. Nos detuvimos junto a un banco, y Orión se giró hacia mí. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?, preguntó, su voz suave pero llena de emoción. Sonreí, recordando todo el camino que habíamos recorrido. No, pero no cambiaría nada de lo que pasó. Todo nos trajo hasta este momento. Orión inclinó la cabeza, sus labios encontrando los míos en un beso que no era solo de amor, sino de promesa. Promesa de un futuro juntos, de enfrentar cualquier obstáculo que la vida nos lanzara, y de seguir ayudando a aquellos que necesitaban la misma esperanza que una vez buscamos. Cuando nos separamos, susurró contra mis labios. Te amo, Nora. Gracias por no rendirte con nosotros. Mis ojos brillaron con lágrimas, pero esta vez eran de felicidad. Te amo, Orión, siempre. Y con esas palabras, supimos que nuestro pasado no era una cadena que nos ataba, sino una historia que nos fortalecía. Caminamos hacia nuestro futuro, sabiendo que, juntos, podíamos enfrentar cualquier cosa, incluso la vida misma. Si disfrutaste la historia de Nora y Orión, compártela con alguien que crea en las segundas oportunidades y en el poder del perdón. Historias como la suya demuestran que, incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar fuerza, comenzar de nuevo y transformar el dolor en propósito. Porque el verdadero amor no se mide solo en los momentos felices, sino en la capacidad de superar juntos los desafíos. Sigue explorando más historias emocionantes e inspiradoras como esta, y descubre cómo cada final es, en realidad, el comienzo de algo nuevo.